Hermanos, quiero empezar haciendo una pregunta que tal vez te incomode un poco. ¿Alguna vez sentiste que tu vida es un borrador lleno de tachaduras? ¿Alguna vez miraste atrás y pensaste si tan solo pudiera volver al principio y escribirlo todo de nuevo? Ese sentimiento de querer borrar capítulos enteros, de desear que ciertas páginas de tu historia nunca hubieran sido escritas. Yo sé lo que es eso. He estado ahí. Y si sos honesto, vos también. Porque todos tenemos momentos que nos avergüenzan, decisiones que nos persiguen, palabras que dijimos y que querríamos devorar, relaciones que destruimos, oportunidades que dejamos pasar. Y ahí estamos cargando ese manuscrito roto de nuestra existencia, preguntándonos si algún día seremos algo más que un conjunto de errores mal editados. Pero hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. El Dios que servimos es un experto en tomar historias rotas y reescribirlas con final de gloria. No estoy hablando de autoayuda barata ni de pensamiento positivo envasado. Estoy hablando del poder sobrenatural de un Dios que toma los pedazos de tu vida y los reorganiza de tal manera que lo que era tu mayor fracaso se convierte en tu testimonio más poderoso. Y sí, sé que suena demasiado bueno para ser verdad. Pero déjame mostrarte cómo funciona esto en la realidad, no en la teoría. Porque una cosa es predicar desde el púlpito con traje y corbata, con las luces apuntándote y la música de fondo, y otra muy distinta es vivir esta fe en el lunes por la mañana cuando te levantás y tenés que enfrentar las consecuencias de tus errores. Cuando tu cuenta bancaria está en rojo, cuando tu matrimonio está al borde del colapso, cuando tus hijos no te hablan, cuando el diagnóstico médico no es el que esperabas, ahí es donde la fe se prueba. No en los momentos de victoria, sino en los valles de sombra donde te preguntás si Dios realmente puede hacer algo con los pedazos que quedaron de tu vida. Y la respuesta es, sí puede. No solo puede, sino que se especializa en eso. Mirá, yo crecí en una iglesia donde nos enseñaban que había que llegar perfectos a Dios. Había que arreglarse primero, limpiarse, cambiar, mejorar, y recién entonces quizás tal vez si hacías todo bien, Dios te aceptaba. Era como esos restaurantes elegantes donde no te dejan entrar si no tenés corbata. Entonces, ¿qué haces si no tenés corbata? No comés, te morís de hambre afuera, mirando por la ventana cómo otros disfrutan del banquete. Pero Jesús vino y dijo, alto ahí. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. No vine a los que ya están bien, sino a los que están mal. No vine a los que tienen corbata espiritual, sino a los que están desnudos y avergonzados. Y eso, amigos míos, eso es gracia. Esa gracia escandalosa que ofende a los religiosos, pero que salva a los quebrantados. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos encanta la venganza más que la gracia. Nos fascina la V de vendetta. Ojo por ojo, diente por diente. Y si me sacaste un diente, yo te voy a sacar dos. Porque somos humanos y la sed de justicia nos parece más lógica que la locura de la gracia. Pero Jesús dijo, no, ustedes no entendieron nada. Yo no vine a confirmar sus instintos de venganza. Vine a mostrarles un camino diferente. Y ese camino diferente empieza cuando entendés que Dios no está escribiendo tu historia para humillarte, sino para glorificarse. Cada capítulo difícil, cada crisis, cada valle, cada temporada de oscuridad tiene un propósito. No porque Dios sea cruel, sino porque Él sabe que hay cosas que solo se aprenden en la adversidad. Hay músculos espirituales que solo se desarrollan en el gimnasio del sufrimiento. Y sí, duele muchísimo. Pero el dolor no es el final de la historia. Es el punto de inflexión donde todo cambia. Pensá en José. Déjame contarte de José no desde el filtro religioso de la escuela dominical, sino desde la perspectiva real de un hombre que fue traicionado por su propia familia. Este tipo tenía sueños, literalmente. Soñaba que sus hermanos se iban a inclinar delante de él y tuvo la brillante idea de contárselo. ¿Te imaginas la escena? Che, hermanos, anoche soñé que ustedes se arrodillaban delante mío. Genio. ¿Qué esperaba? ¿Un aplauso? Y sus hermanos, que ya lo odiaban porque era el preferido del viejo, dijeron, ¿sabes qué? Este soñador de las narices se tiene que ir, y lo vendieron como esclavo. No lo mataron de milagro. Lo vendieron por unos pocos pesos de plata. Tu propio hermano te vende. ¿Cómo procesás eso? ¿Cómo seguís creyendo en un Dios bueno cuando tu propia familia te destruye? Y ahí va José, encadenado, rumbo a Egipto, preguntándose qué pasó con los sueños. Dios, vos me mostraste algo, yo vi mi futuro, ¿y ahora qué? ¿Esto es lo que tenías planeado? ¿Esclavitud? Y llega a la casa de Potifar y le va bien, empieza a prosperar,
Y justo cuando las cosas mejoran, la mujer de Potifar intenta seducirlo. Y José hace lo correcto, huye. ¿Y sabes qué pasa? Lo meten preso por hacer lo correcto. Si eso te pasara a vos, ¿seguirías creyendo? Si tomás la decisión correcta y terminás en la cárcel, ¿seguirías cantando alabanzas? Porque es fácil adorar cuando todo va bien. Pero adorar en la mazmorra, eso es otra cosa. Y José pasó años pudriéndose en una celda egipcia, y los sueños parecían una broma cruel, un recuerdo lejano de una vida que nunca sería. Pero acá está el tema. Dios estaba escribiendo algo que José no podía ver. Cada traición, cada injusticia, cada día en la cárcel era una página necesaria. Porque si José hubiera llegado al palacio sin pasar por la prisión, no hubiera tenido el carácter para manejar el poder. Si hubiera llegado al trono sin experimentar el dolor, se hubiera vuelto como sus hermanos, orgulloso, arrogante, vengativo. Pero Dios lo forjó, lo pulió, lo preparó, y cuando llegó el momento, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Dios sacó a José de la cárcel y lo puso en el palacio en un solo día. 30 años de preparación para un día de promoción. Y cuando sus hermanos años después se presentaron delante de él buscando comida en medio de la hambruna, José tuvo la oportunidad de vengarse. Tenía el poder. Podía decir, ¿se acuerdan de mí? El soñador, el que vendieron como esclavo. Bueno, ahora voy a hacer que se arrepientan. Pero no lo hizo. Y la razón es profunda. Dice la Biblia que José salió de la habitación para llorar, lloraba como un borracho, porque el perdón no es fácil. No es un acto instantáneo donde decís te perdono y listo, es un proceso, es una cirugía del alma, es separar a la persona de la ofensa. Es decir, lo que me hiciste me dolió, pero vos no sos tu pecado. Y yo no voy a dejar que lo que me hiciste defina quién soy yo. Y cuando finalmente José se reveló a sus hermanos, les dijo algo revolucionario. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esa frase lo cambia todo. José no dijo, estuvo bien que me vendieran, no minimizó el dolor, pero entendió que Dios había tomado esa traición y la había reescrito como salvación. Porque si José no hubiera estado en Egipto, su familia hubiera muerto de hambre. Si José no hubiera pasado por la esclavitud y la prisión, no hubiera tenido la sabiduría para administrar las reservas de grano. Dios reescribió la historia, tomó los capítulos más dolorosos y los convirtió en el fundamento del milagro. Y eso es lo que Él quiere hacer con vos. Sé que estás pensando, Dante, vos no conocés mi historia, no sabés lo que hice, no sabés lo que me hicieron, y tenés razón, no la conozco. Pero conozco al Dios que puede tomar cualquier historia, no importa cuán rota esté, y reescribirla con propósito. Porque Él no se escandaliza con tu pasado. Él ya lo conoce, ya lo vio, y aún así te eligió. Pensá en David. Este tipo cometió adulterio con Betsabé. No fue una mirada fugaz, no fue un pensamiento pasajero. Se acostó con la mujer de otro hombre, y cuando ella quedó embarazada, en vez de arrepentirse, trató de encubrirlo. Llamó al esposo del frente de batalla, lo trató de emborrachar para que se acueste con su esposa y así el hijo pareciera de él. Y cuando eso no funcionó, mandó a matar al esposo. Lo puso en la primera línea de batalla y le dijo al comandante, asegúrate de que no vuelva. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue adúltero y asesino. ¿Cómo procesás eso? ¿Cómo un tipo así puede ser llamado conforme al corazón de Dios? Porque nosotros cuando vemos a alguien que cae así, lo cancelamos. Lo sacamos del ministerio, le quitamos la plataforma, decimos ya fue, se acabó, pero Dios no hizo eso. Cuando el profeta Natán confrontó a David, David se quebrantó, se arrepintió de verdad. Escribió el Salmo 51, una de las oraciones más honestas de toda la Biblia. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No trató de justificarse. No echó la culpa a Betsabé. No dijo, estaba estresado, tenía mucha presión, los reyes también tienen necesidades. No, dijo, pequé contra ti solo. Y Dios lo perdonó. Sí, hubo consecuencias. El hijo que nació de esa relación murió. David pagó un precio alto, pero Dios no lo descartó. De hecho, de la línea de David vendría el Mesías. Jesús es descendiente de David.
Eso significa que Dios tomó el linaje de un adúltero y asesino y lo usó para traer al Salvador del mundo. ¿Te das cuenta? Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus peores errores. Si te arrepentís, si te quebrantás, si corres a la cruz en vez de correr al templo como Judas, Dios puede tomar esa historia rota y reescribirla de tal manera que tu mayor caída se convierta en tu plataforma más alta. Y sé que algunos están pensando, sí, pero yo pequé demasiado, hice cosas que no tienen perdón, y ahí es donde te tengo que detener, porque esa es una mentira del infierno. No hay pecado que esté más allá del alcance de la gracia de Dios, ninguno. El único pecado imperdonable es el que no confesás, es del que no te arrepentís, es el que agarrás con los puños cerrados y decís, esto es mío y no lo voy a soltar. Pero si venís a Dios con las manos abiertas diciendo, Señor, acá está todo, no tengo nada que esconder, mira el desastre que hice. Pero si todavía podés usar esto, acá estoy, entonces Él va a tomar esos pedazos y va a crear algo hermoso. Mira a Pedro. Pedro juró que nunca negaría a Jesús. Aunque todos te abandonen, yo no. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, imposible. Yo moriría por vos. Pero cuando llegó la hora, cuando los soldados arrestaron a Jesús, cuando la muchacha en el patio le preguntó, ¿vos no sos uno de los discípulos de este hombre? Pedro dijo, no lo conozco. 3 veces. Justo como Jesús dijo. Y el gallo cantó, y Pedro salió de ahí y lloró amargamente porque se había visto a sí mismo. Se había dado cuenta de que no era tan fuerte como pensaba, que en el momento de la prueba había fallado, miserablemente. Y si la historia terminara ahí sería una tragedia, pero después de la resurrección Jesús buscó a Pedro, no lo descartó, no le dijo, ya no servís para esto, buscate otro trabajo, no, lo restauró, lo buscó y le preguntó 3 veces, ¿me amás? Y 3 veces Pedro dijo, sí Señor, vos sabés que te amo. 3 negaciones, 3 afirmaciones, 3 caídas, 3 levantadas. Y sobre esa roca, sobre Pedro el quebrantado, Jesús edificó su iglesia. No sobre Pedro el fanfarrón que juraba ser invencible, sino sobre Pedro el humillado que sabía lo que era fallar y ser restaurado. Porque acá está el secreto, Dios no te puede usar mientras pensás que sos fuerte, te puede usar cuando sabés que sos débil. Porque cuando sos débil, Él es fuerte en vos. Cuando ya no dependés de tus habilidades, de tu carisma, de tu inteligencia, sino que dependés completamente de Él, ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Por eso es que los más usados en el reino no son los perfectos, son los rotos, los que conocen el valle, los que han peleado con sus demonios y han salido victoriosos, no por su propia fuerza, sino por gracia. Si Dios solo usara gente perfecta, no tendría a nadie. Abraham mintió, Moisés era asesino, Rahab era prostituta, David era adúltero, Pedro era cobarde, Pablo perseguía cristianos. Todos eran quebrados, todos tenían historias que no querían contar, pero Dios los tomó y los reescribió. Y eso es lo que está haciendo con vos hoy. No importa dónde estés, no importa cuánto hayas caído, no importa si la gente te canceló, si tu familia te dio la espalda, si el pastor te sacó del ministerio, Dios no te soltó. Dios no se rinde con vos, pero tenés que hacer tu parte, tenés que venir a Él. No podés quedarte en la cárcel de tu culpa esperando que Él te saque mágicamente. Tenés que correr a la cruz, tenés que decir, Señor, ayúdame, no puedo solo, necesito tu gracia. Y cuando lo hagas, vas a ver cómo Él empieza a reordenar las páginas de tu vida. Capítulos que parecían desperdiciados van a cobrar sentido. Dolor que parecía sin propósito va a convertirse en plataforma de ministerio. Vas a poder mirar atrás y decir, como José, ellos pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ahora, no te voy a mentir, el proceso duele. Reescribir una historia implica editar, implica cortar cosas, implica arrancar páginas enteras. Implica enfrentarte a tu pasado, perdonar a los que te lastimaron, pedirle perdón a los que vos lastimaste. No es un camino fácil, pero es el único camino que lleva a la libertad, porque podés vivir el resto de tu vida cargando ese manuscrito roto, ese borrador lleno de tachaduras, ese guión que no te gusta, o podés entregárselo al autor de la vida y decirle, vos escribí el final, yo ya no sé cómo seguir, pero confío en vos.
Y cuando le entregás la lapicera a Dios, Él escribe cosas que vos nunca hubieras imaginado. Abre puertas que estaban cerradas. Restaura relaciones que parecían muertas. Sana heridas que creías que nunca iban a cerrar. Porque Él es especialista en resurrecciones. En tomar lo que estaba muerto y darle vida otra vez. Por eso el Evangelio no es un mensaje de automejora. No es sé mejor, esforzate más, trata de no pecar tanto. El Evangelio es un mensaje de resurrección. Es moriste con Cristo y ahora vivís una vida nueva. Ya no sos el mismo. Tu vieja naturaleza fue crucificada. Ahora sos una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene una historia nueva. No porque el pasado desaparezca, sino porque Dios lo redime, lo usa, lo transforma en algo glorioso. Yo no sería quien soy si no hubiera pasado por lo que pasé. Las críticas, los rechazos, las burlas, las noches de llorar preguntándome si valía la pena seguir, todo eso me forjó, me enseñó a depender de Dios, me hizo humilde, me mostró que sin Él no soy nada, pero con Él puedo hacer todo. Y lo mismo es cierto para vos. Las cosas que más te duelen son las que más te van a fortalecer. Los valles más profundos son los que te preparan para las montañas más altas. Y cuando llegues a esa montaña y mires hacia atrás, vas a entender por qué tuviste que pasar por el valle. Así que hoy quiero hablarte directamente a ese dolor que llevas escondido, a esa vergüenza que no le contaste a nadie, a ese capítulo de tu vida que querés arrancar del libro y quemar. Dios no se asusta con eso. Dios no te mira con desprecio, te mira con amor. Con ese amor del Padre que corre a encontrarse con el Hijo pródigo, que no espera que te limpies primero, que te abraza sucio y todo, y después en ese abrazo te restaura. Pero tenés que volver, tenés que salir de ese chiquero donde estás comiendo con los cerdos. Tenés que decir, en la casa de mi Padre hay abundancia, ¿qué hago acá? Y levantarte y caminar de vuelta a casa, aunque tengas miedo, aunque no sepas qué vas a decir, aunque te sientas indigno. Porque la verdad es que todos somos indignos, ninguno merecemos la gracia, pero la gracia no se trata de méritos, se trata de amor, de un amor tan grande que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estábamos en rebelión. Él no esperó a que mejoremos, nos amó en nuestro peor momento y ese amor sigue disponible hoy. Entonces, ¿qué haces con esta palabra? ¿La escuchás, te emocionás un poco y seguís igual o tomás la decisión de dejar que Dios reescriba tu historia? Porque es una decisión, nadie te puede obligar, nadie puede hacerlo por vos. Tenés que decidir, hoy suelto el control, hoy dejo de ser el autor de mi vida, hoy le doy la lapicera a Dios. Y cuando lo hagas, prepárate, porque el final que Él tiene planeado es mejor de lo que jamás imaginaste. No porque todo va a ser fácil, sino porque todo va a tener sentido. Vas a poder vivir con propósito sabiendo que tu vida no es un accidente. No es una serie de errores sin conexión, es una historia cuidadosamente escrita por el autor de la eternidad. Y en esa historia, tus errores no son el final, son el comienzo del milagro, porque Dios se especializa en tomar lo peor y convertirlo en lo mejor, en tomar la piedra que los constructores desecharon y hacerla la piedra angular, en tomar al que menos tiene posibilidades y usarlo para mostrar su gloria. Entonces no te descalifiques. No digas, yo no puedo ser usado por Dios, porque si respirás, todavía tenés propósito. Si estás vivo, Dios todavía tiene planes para vos. Y esos planes son buenos, son para bienestar y no para mal, para darte futuro y esperanza. Pero tenés que creer, tenés que tener fe, no una fe ciega que ignora la realidad, sino una fe que ve la realidad y aún así dice, Dios es más grande. Una fe que reconoce el dolor pero confía en el plan. Una fe que llora pero no se rinde, porque esa fe es la que mueve montañas, no la fe perfecta, la fe imperfecta, la fe que dice no entiendo todo pero confío en vos, la fe que se atreve a dar el primer paso aunque el camino esté oscuro, la fe que suelta el pasado aunque duela, la fe que cree en un mañana mejor aunque hoy sea difícil. Y esa fe es la que Dios honra, no porque seamos especiales, sino porque Él es fiel, porque Él no cambia, porque sus promesas son sí y amén, porque lo que Él empezó en vos lo va a terminar, no a medias, no dejándote en el proceso, sino llevándote hasta el final. Y ese final es glorioso, es restauración completa, es plenitud, es poder mirar atrás y decir, valió la pena, cada lágrima, cada golpe,
Cada momento de dolor valió la pena porque me trajo hasta acá. Así que hoy te digo, deja que Dios reescriba tu historia, no porque la vieja no sea importante, sino porque la nueva es mejor, mucho mejor. Tanto mejor que cuando la veas no vas a poder creer que es la tuya, pero es la tuya, es tu historia, reescrita por el único que puede tomar cenizas y convertirlas en belleza, el único que puede tomar luto y convertirlo en danza, el único que puede tomar desesperación y convertirla en esperanza. Y ese es el Dios que servimos, el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera, de la cuarta, el Dios que no se cansa de perdonar, que no lleva cuenta de tus errores, que te ama hoy tanto como te va a amar mañana, incondicionalmente, sin reservas, sin límites. Ese es el Dios que hoy te está invitando a volver, a dejar que reescriba tu historia, a confiar en que aunque no veas cómo, Él tiene un plan, y ese plan es bueno, es perfecto, es eterno. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir cargando ese manuscrito roto o vas a soltarlo y dejar que el maestro escriba algo nuevo? La decisión es tuya, pero yo te digo, soltalo, entrégalo y prepárate para ver lo que Dios puede hacer cuando le das libertad total para reescribir tu vida. Porque cuando Él reescribe, no quedan tachaduras, no quedan manchas, solo queda una historia hermosa de gracia, redención y esperanza, una historia que va a inspirar a otros, una historia que va a glorificar a Dios, una historia que vale la pena ser contada. Y esa historia empieza hoy, en este momento, con una decisión, con una oración, con un sí, Señor, reescribí mi historia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia reconociendo que muchos de los que escuchan esta palabra están quebrantados, llevan cargas pesadas, historias rotas, capítulos que quisieran borrar. Pero hoy declaramos que vos sos el Dios que reescribe historias, que tomás lo roto y lo haces nuevo, que tomás las cenizas y las convertís en belleza. Te pido que obres en cada corazón, que sanes las heridas, que restaures lo que el enemigo robó, que levantes a los caídos, que fortalezcas a los débiles, que des esperanza a los que ya no tienen, porque vos sos el Dios de las resurrecciones. El Dios que hace nuevas todas las cosas. Gracias porque no nos descartás. Gracias porque no nos definís por nuestros errores. Gracias porque tu gracia es más grande que nuestro pecado. Gracias porque tu amor es incondicional. Gracias porque hoy estás reescribiendo nuestras historias. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes, compartilo. Porque hay alguien que necesita saber que Dios todavía hace milagros, que las historias rotas pueden ser reescritas, que no es demasiado tarde, que la gracia de Dios es suficiente siempre. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero mientras tanto, recordá, tu historia no terminó. Dios todavía está escribiendo y el final va a ser glorioso.